Buenos días, les damos la bienvenida a un nuevo programa dominical, a los hermanos de la iglesia y también a los invitados que nos están viendo ahora. Hemos estado hablando en este tiempo, preparando nuestros corazones para lo que es el verdadero sentido de la Navidad, que es que el Verbo se hizo carne por amor a nosotros. A continuación me gustaría leer un versículo, el cual está en Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto fue escrito casi 700 años antes de que el Señor Jesús naciera, y nos dice que el reino del Señor Jesús iba a llegar. Nosotros íbamos a ser parte de ese reino, que iba a ser un Dios cercano, como dice la palabra de Emmanuel, y que aparte nos iba a dar la salvedad por medio del sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Espero que les guste el programa, espero que Dios hable a sus corazones y bendiciones para cada uno de ustedes. En esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión.
Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano quiere impartirle plena salvación y una bella casa hecha por su mano fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Hola niños, esperamos que estén muy bien junto a sus familias. Durante este mes en que celebraremos la Navidad, hemos estado aprendiendo acerca de la primera venida de Jesús. Ahora, antes de continuar con la lección, me gustaría que me acompañaran a tener un tiempo de oración. Donde estén, pueden cerrar sus ojitos, de manera que podamos concentrarnos para hablar con Dios, nuestro Padre Celestial. Oremos. Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias por tus enseñanzas, gracias también por Jesús. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros amiguitos que aún no te conocen, de manera que tú puedas alcanzarlos también a ellos con tu amor. Te pedimos que también tú nos des sabiduría y entendimiento, de manera que podamos también seguir aprendiendo acerca de las enseñanzas de la Biblia. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Jesús vino al mundo a compartir con nosotros, a entregar de su amor y a mostrar el camino a la salvación que es Él mismo. Dejó atrás todas sus comodidades en el cielo para hacerse como nosotros, un ser humano de carne y hueso, con sentimientos y que también sufrió dolores,
como nos muestra la Biblia en Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sabemos que Jesús nació en un pesebre junto a José y María, sus padres, y también fue visitado por pastores. En ese establo seguramente había muchos animalitos. Posteriormente fue visitado por los magos del Oriente, quienes fueron guiados por una estrella al lugar donde él nació. Jesús creció físicamente y espiritualmente en sabiduría, lo que le permitió en la práctica ser siempre obedientes a sus padres, a José, a María y también a Dios. Jesús siguió creciendo y de una manera muy especial, como está escrito en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Cuando Jesús creció, fue un maestro que compartió con gente común de distintos pueblos y naciones. Dedicó un tiempo especial a sus amigos y discípulos, a quienes les mostró el amor de Dios y las enseñanzas contenidas en la Biblia a través de su propio ejemplo. Pero ¿saben algo? No solo compartió con personas grandes, sino que también dedicó tiempo especial para niños como tú. Leamos Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: «Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Ahora los invito a escuchar una canción y luego vamos a aprender paso a paso a crear nuestro pesebre pop-up. ¡Nos vemos! Ya es muy tarde.
y así le dijo el maestro: dejen que los niños vengan a mí y que ninguno de ustedes se lo impida, y que sea la última vez que en asuntos como estos no sea yo quien decida. Ok, no lo subestimen, denle en el break, y de ahora en adelante esto vale como ley. ¿Es que acaso no se dan cuenta que en el reino de los cielos cosa pura es lo que entra? Y si no son ellos, ¿quiénes serán? ¿Los terribles moralistas? No. De seguro si me conocieran, cuentas se dieran que ninguno de ellos está en mi lista. Hey, los que escriben con la mano y borran con el codo, de seguro no me los banco de ningún modo. Si quieren bailar y jugar, no los detengan, dejen que los niños hacia mí vengan. Somos niños, queremos ver al maestro. Dejen que vengan a Somos mí. niños, queremos ver a Jesús. Dejen que vengan a mí. Somos niños, queremos ver al maestro. Somos niños, queremos ver a Jesús. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y si quieren bailar, pues bailemos. Y si quieren jugar, pues juguemos. No se lo impidáis. Niños, prontamente será Navidad. Nosotros ya armamos nuestro arbolito. ¿Qué otros elementos colocamos cerca del arbolito? Sí, además de los regalos. Tengo algo preparado para ustedes. ¡Tarán! Es un pesebre pop-up. Hoy aprenderán con nosotros paso a paso a hacer uno como este. ¿Qué es el pop-up? Es un elemento que se hacen cortes y pliegues, de manera que se vea tridimensional. Vamos a hacerlo paso a paso. Los materiales son, primero que todo, deben descargar el archivo que está en la descripción del video abajo, para que al momento de imprimir se va a ver algo como esto, ¿sí? Pueden imprimir en una hoja blanca, ¿cierto? En sus casas, en la oficina de los papis, en la librería, en el bazar, en la fotocopiadora. También pueden hacer uso de una cartulina de color clarito, ¿sí? Para pintar, entonces, lápices de colores. Para cortar necesitan la ayuda de un adulto porque vamos a ocupar TikTok. Regla, ¿cierto? Tijeras y pegamentos, el que tengan a disposición en la casa. Y para no dañar la superficie, ¿cierto? La mesa donde van a cortar, un cartón, ¿cierto? Que tengan en sus casas. Si imprimieron en una hoja en blanco el archivo, entonces antes de cortar lo primero que deben hacer es pintar cada uno de los elementos y de los personajes representados. Vemos a María y a José, los padres terrenales de Jesús. Vemos también un corazón que representa el amor de Dios. ¿Recuerdan un versículo muy importante de la Biblia que está en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y está la estrella que anunciaba la ubicación del nacimiento, donde fue vista por los reyes del oriente, y porque Jesús es la luz del mundo. Vamos al paso número 2, vamos a cortar. El paso número 2 es cortar. Podemos empezar cortando el borde, y esto lo pueden cortar después con tijeras. Aquí vemos que hay diferentes tipos de líneas. Deben cortar con el cartonero y con la ayuda de un adulto las líneas que son negras y continuas. Las que son punteadas las vamos a explicar después. Ahora, entonces vamos a cortar. Como ven en el dibujo, esta es una línea negra continua y hay varias, ¿cierto? En ese mismo sentido. Entonces voy a tomar la regla y el cortacartón y voy a cortar cada una de las líneas que son negras continuas. Yo elegí una cartulina de color. Una vez cortadas las líneas negras continuas, vamos a doblar aquellas que son punteadas o segmentadas. Hay algunas que se doblan hacia adentro y otras hacia afuera. Como vemos aquí.
Tengan presente al momento de recortar que sea por todo el borde, como está en el dibujo, porque las aletitas nos servirán para doblarlas, cada una de ellas, ¿cierto? Y vamos a ponerle stick fix para poder pegarla en nuestro pesebre pop-up.
Amados hermanos de la Iglesia Bíblica Recoleta, allá en Santiago de Chile, desde aquí, desde la República Dominicana, en el centro del Caribe, estamos aquí para compartir con ustedes este tiempo de edificación, pero más bien de exhortación al pueblo de Dios, para que nosotros entendamos el propósito de este tiempo de Adviento, de este tiempo en el cual recordamos el nacimiento, el hecho de que Dios mismo se hace carne para habitar en medio de nosotros y tener esa obra a favor nuestro de ir a la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y es muy preocupante que en el día de hoy los creyentes estén tan preocupados, tan afanados por todo lo que rodea económicamente y de forma mundial el nacimiento o la celebración del nacimiento de nuestro Salvador, porque estamos más preocupados por la instalación de un árbol de Navidad, por la instalación de guirnaldas de Navidad, por la instalación de un nacimiento, que por vivir vidas que glorifiquen el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por esa razón quiero exhortar a ustedes y a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como parte de la Iglesia de Cristo, que recordemos lo que dice la palabra, especialmente en Juan capítulo 1 y verso número 11, cuando dice claramente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tenemos la bendición por esa obra de encarnación, por esa obra por medio de la cual Dios se hace hombre, para venir a pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna, lo que menos debe preocuparnos es lo que la sociedad de consumo nos quiere meter dentro de los ojos, dentro del corazón, para que olvidemos a través de Santa Claus, a través de los renos, a través del árbol de Navidad, a través de todos esos elementos que lo único que hacen es desvirtuar la verdadera encarnación del Hijo de Dios, esa obra que Él viene a hacer para darnos la vida eterna. Así que, mis hermanos, estamos en este tiempo para glorificar el nombre del Señor, para ser santos como Él es santo y para seguir lo que Él quiere de nosotros. Que Dios le bendiga. Ya queda menos de una semana para Navidad. Qué rápido se nos ha pasado el año, ¿cierto? ¿Y usted ya está listo para esta Navidad? Y no me refiero a que haya arreglado el árbol o el pesebre, o que tal vez tenga los regalos comprados para sus seres queridos. Recordemos que la Navidad representa el nacimiento del Mesías, aquel Mesías que se humanó para darnos salvación y vida eterna. A este Jesús debemos darle el primer lugar en esta Navidad. Ahora le invito a que sigamos viendo nuestro programa Dios con nosotros, y además para escuchar y cantar lo que tenemos preparado a continuación. Que el Señor les bendiga. Santa la noche, hermosa es la
la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació el Salvador. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Y hoy adorad a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació el Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Los pastores sin cesar sus flores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz.
Buenos días, hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes un domingo más compartiendo la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre el llamamiento de Mateo, cuando Jesús lo llamó a él para seguirle como discípulo, y cómo se relacionó Jesús con él, cómo se relacionó con los demás publicanos, con los demás amigos de Mateo, y también cómo se relacionaba con los otros líderes religiosos de la época. En estos últimos domingos hemos visto cómo un encuentro con Jesús no deja a nadie indiferente. Desde su nacimiento, Él generó en las personas distintos tipos de reacciones, como aprendimos el domingo pasado cuando Antonio nos enseñó sobre cómo reaccionaron los magos, los escribas y Herodes al anuncio de su nacimiento. Así también que los judíos de esa época tenían una percepción errada acerca del Mesías. Lamentablemente, hoy en día muchas personas siguen teniendo una percepción errada sobre la persona de Jesús. Algunos piensan de él como un revolucionario político, otros como un Galileo carismático o un hippie pacifista, otros como a alguien débil de carácter que evitaba las controversias. Pero cuando leemos los relatos de los evangelios, observamos que su mensaje provocó a ciertos grupos a tal punto que lo único que deseaban era su muerte. Pero también a través de las páginas de los evangelios podemos conocer al verdadero Jesucristo, a aquel que se interesó genuinamente por las personas, relacionándose con ellas de manera intencional, compartiendo su palabra, enseñándoles sobre el reino de Dios y transformando sus vidas de gente común a discípulos. Recordemos que después del nacimiento de Cristo, Él vivió su niñez en Egipto, hasta después de la muerte de Herodes. En ese momento retornaron a la tierra de Israel y se asentaron en la región de Galilea, específicamente en la ciudad de Nazaret, donde vivió su adolescencia. Al comenzar su ministerio público, dejó Nazaret y se fue a vivir a la ciudad costera de Capernaum, en donde comenzó su ministerio. Y ya comenzando su ministerio, podemos leer en el Evangelio de Marcos capítulo 1 que él empezó predicando el Evangelio del Reino de Dios, con una declaración sencilla, pero incomprensible para los que más sabían de la ley, los fariseos y los escribas. Y la declaración de Cristo era: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso lo podemos leer en Marcos 1:15. Luego seguimos avanzando en los versículos y leemos que Jesús llamó a Simón y a Andrés su hermano. También llamó a Jacobo y a Juan, que eran hijos de Zebedeo. Los llamó como discípulos. Los 4 eran pescadores y el Evangelio nos dice que ellos dejaron sus redes y le siguieron. Hasta que finalmente vemos el capítulo 2, versículo 13, donde leemos el llamamiento de Leví, o más conocido por nosotros como Mateo. Y voy a darle lectura desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido.
Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Acá en estos versículos leemos que Mateo era un publicano que tenía su banco de tributos públicos junto al mar de Galilea. Pero ¿en qué consistía su trabajo? ¿Qué significaba en los tiempos de Jesús ser un publicano o ser un recolector de impuestos? Ellos eran judíos que se habían puesto al servicio de los romanos, que era el imperio reinante en ese entonces, para cobrar impuestos a sus compatriotas. Ellos compraban el derecho de recaudación mediante el pago total de la suma de impuestos que el gobierno requería, y a partir de ahí intentarían sacar del pueblo todo cuanto pudieran, sabiendo que todo lo que cobraran de más sería para sus bolsillos. Por esto, para los judíos, los publicanos eran traidores que se habían unido a los invasores romanos, y además eran considerados apóstatas que habían renunciado a las promesas que Dios les había dado a sus padres. A consecuencia de esto, los rabinos los excluían de las sinagogas y de la vida religiosa de Israel. A pesar de que Marcos relata el llamamiento como algo que sucede rápidamente, podemos darnos cuenta de que Jesús no era un completo extraño para Mateo. Desde donde él trabajaba tenía muchas ocasiones para observar a Jesús mientras predicaba o mientras sanaba enfermos. Así que cuando Jesús le llamó a seguirle, respondió inmediatamente. Mateo probablemente había visto a Jesús hacer muchos de los milagros o muchas de las palabras que Jesús decía estando ahí con sus seguidores. Por lo tanto, no es de extrañarnos que cuando apenas Jesús lo llamó, él le siguió. Porque a pesar de todo el dinero que Mateo hubiese podido ganar, seguía habiendo un vacío en su corazón, y sin duda se sintió cautivado por la persona de Jesús. Él no era como los demás líderes religiosos. Mateo no se sintió rechazado por él, sino que puso su casa y su dinero a la disposición del Señor, como medio de ganar para él a algunos de sus antiguos compañeros de trabajo. Él organizó una comida con la que despedirse de su antiguo trabajo y compañeros, pero sobre todo para tener una oportunidad de presentarle a sus amigos al Señor. Entonces, ¿quién era Mateo? Era una persona probablemente con estudios y que sin duda era bueno para las matemáticas, por algo él estaba cobrando impuestos. Era una persona con mucho dinero, probablemente vivía en una casa grande, con lujos, con personas que trabajaban allí para él. También quizás había una relación de confianza con las autoridades romanas, pues él era quien cobraba los impuestos, el dinero, para ellos. Pero a pesar de todo esto, era despreciado por sus compatriotas, pues era visto como un traidor. Él era la cara visible de la opresión económica de Roma hacia Israel. Con todos estos antecedentes acerca de Mateo, podemos hacernos un par de preguntas. ¿Cómo habrán recibido los otros discípulos a Mateo dentro del grupo? Pues seguramente tuvieron que pagar muchos impuestos injustos a Mateo. ¿Y cómo le recibió Jesús? Mateo era el distinto dentro del grupo, que estaba compuesto hasta ese momento de pescadores, pero Jesús vio algo en él que otros no habían visto. Donde sus compañeros veían a un hombre traidor, Jesús veía a un discípulo fiel, que en la primera oportunidad que tuvo invitó a otros a conocerle. Donde otros veían a un publicano, Jesús veía a un hombre detallista y acucioso, el cual, con inspiración del Espíritu Santo, escribió uno de los evangelios que nosotros podemos leer actualmente y por el medio del cual podemos seguir conociendo al Señor. Donde los fariseos veían a un pecador excluido, Jesús también veía a un pecador, pero que era por él perdonado y redimido.
Y esto me lleva a pensar en lo siguiente. ¿Cómo vemos nosotros a las personas? ¿Vemos cómo ve Jesús? Es algo natural que nos guste estar con las personas con las cuales compartimos gustos y afinidades. Puede que seamos más amigos de unas que de otras personas, pero cuando vemos el actuar de Jesús, nos damos cuenta de que Él se interesaba por todo tipo de personas sin excluir a nadie. Él se acercó a los marginados de la sociedad. Era amigo de publicanos y comía con ellos, como en el caso de Mateo, por ejemplo, o de Zaqueo. Él no tuvo problemas para juntarse de noche con un fariseo que tenía una búsqueda espiritual, como Nicodemo, o pedirle agua a una mujer samaritana, o acercarse a un leproso. Todos ellos fueron transformados por un encuentro con Jesús. Él quería conocer a las personas y que ellas lo conocieran como el Señor que daría su vida por ellas. Qué gran privilegio que Jesús haya llamado a sus discípulos como sus amigos. Sin dudas tenemos el mejor ejemplo de amistad en Él. ¿Y cómo somos nosotros como amigos? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿A las personas les gusta estar con nosotros? Y con esto no me refiero que tengas que ser el centro de atención en una reunión, porque eso cualquiera lo puede aprender a hacer, sino que qué tanto nuestra relación con Jesús ha ido cambiando nuestra antigua forma de ser. Si antes éramos personas enojonas, con un carácter difícil, soberbios o con dificultad para frenar nuestra lengua, ahora debemos ser todo lo contrario, personas que muestren el fruto del Espíritu, que haya en nosotros amabilidad, bondad, mansedumbre. Es súper importante para que nosotros podamos darnos a otras personas como amigos, ser buenos amigos. Y tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. En el versículo 16 nos encontramos con otro grupo de personas, los escribas y fariseos. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? ¿Y por qué se sentían con el derecho de criticar a Jesús? Los fariseos eran una secta del judaísmo en los días de Cristo. La palabra fariseo significa separado. Y al principio la idea de ellos era separarse de todo lo que signifique pecado delante de Dios. Pero finalmente se convirtieron en personas legalistas y las tradiciones que a lo largo de los años ellos habían desarrollado las elevaron al mismo nivel de la ley de Dios. Ellos se jactaban de seguir al pie de la letra todas sus tradiciones y la soberbia los consumió. Ellos exigían que las demás personas sean iguales a ellos. Leemos en Mateo, capítulo 23, versículo 23, que Jesús les dice a ellos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello». Jesús les dice: ustedes incluso diezman las cosas tan pequeñas como el comino, como el eneldo, y han dejado de lado las cosas importantes. ¿Y qué es lo que decían ellos acerca de Jesús? Lo leemos en el versículo 16. La pregunta que ellos les hacen a los discípulos: ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? En la versión NTV leemos la pregunta de esta manera: ¿por qué come con semejante escoria? Así entendían ellos, los fariseos, a los publicanos, como la escoria de la sociedad. Ellos no entendían por qué una persona que decía ser el Mesías podía estar sentado junto a lo más bajo en la escala de santidad que ellos mismos habían construido. En opinión de ellos, predicar a los publicanos era una cosa sin sentido, e incluso comer con ellos era algo repudiable. Así que imagínate lo que pensaron cuando Jesús escogió a un recaudador de impuestos como uno de sus discípulos y fue a comer a la casa de él. Según ellos, el Cristo debería estar sentado a la mesa con las personas más importantes, con los más santos, con los que estaban más cerca de Dios, según ellos.
con los que daban más dinero probablemente, con los que ayunaban más. Pero Jesús no veía el exterior como ellos lo veían, sino que Él veía el interior. Eran tan legalistas que no podían entender la gracia de Dios a favor de hombres perdidos que no merecían de esta gracia. Versículo 17. ¿Qué pensaba Jesús de todo esto? Él dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y el Señor usó una ilustración para explicarlo de forma clara: un médico y su relación con los enfermos. Jesús comparó a un pecador con un enfermo y admitió que todos los que estaban en esa mesa eran realmente enfermos. Y Él era el médico. Pero ¿qué clase de médico sería si es que no está dispuesto a acercarse a los enfermos? De igual forma, sería algo absurdo que el Salvador del mundo no tuviera contacto con los pecadores. Pensemos en el COVID-19. Con solamente hablar del virus o explicar cómo este virus entra al cuerpo o cómo se replica este virus en las células, ninguna de las personas que está actualmente en la UCI se va a sanar. Tiene que haber un médico dispuesto a examinar, a cuidar, a tratar a las personas. Y eso es lo que pasaba en esos días. Los fariseos solamente hablaban del pecado y daban charlas magistrales acerca de lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Pero fue Jesús el médico quien trajo la vacuna, por decirlo de alguna manera, por hacer un paralelo. Fue su sacrificio en la cruz lo que trajo la salvación a la raza humana. Pero Él no dice que los sanos o los justos sean los fariseos, como ellos probablemente así se veían, sino que Cristo efectivamente vino a llamar a los pecadores, porque ¿quién de ellos estaba sano? ¿O quién de ellos era justo? En Romanos leemos que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y esa es la condición de todos nosotros antes de conocer a Cristo. Por eso tanto los fariseos como los publicanos estaban en el mismo grupo de personas. Y Jesús trataba por igual a ambos grupos, a pesar de que esto resultaba ofensivo para los fariseos. El único justo en esa mesa era Cristo. La diferencia que había en esta escena era que mientras los fariseos se veían tan santos delante de la ley, con todas las cosas que ellos hacían, con todas las cosas que ellos mostraban, que no necesitaban o no se sentían que necesitaban conocer a Jesús. Pues ellos eran autosuficientes y pensaban que por sus buenas obras serían recibidos en el cielo. Mientras que Mateo reconocía su condición de pecador delante de Dios y sabía que necesitaba de un Salvador. Él ponía atención a las palabras de Jesús. Y no fue solamente un testigo y un predicador, sino que también él fue una evidencia y una ilustración de la gracia divina manifestada en Cristo. La mayor diferencia entre Jesús y los fariseos era que mientras Jesús buscaba a los pecadores, los fariseos hacían todo lo posible por evitarlos. En esta Navidad celebramos a Cristo, pues como escribe Pablo a los filipenses, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en la forma de un bebé, que nace en Belén hace más de 2000 años atrás. Y es Jesús quien nos invita hoy día a seguirle, sin importar quiénes somos ni lo que hemos hecho. Él ve en nosotros a alguien con la necesidad de conocerle, pues un encuentro con Él es lo único que trascenderá en nuestra vida. Él no se fija en nuestro pasado, o en nuestro oficio, o nuestra profesión, o en nuestra posición. Esas son cosas que no valen nada en el reino de los cielos, sino que Él nos ve con ojos de amor, aun sabiendo que muchas veces le fallaremos, pero así y todo nos invita a seguirle. Cristo invitó a Mateo, a lo que era desechado por la sociedad, a seguirle como discípulo,
Él vio en Mateo a un discípulo. Él dignificó a él como persona, y es lo que Cristo hace. Cristo le dio vida a Mateo. Y nosotros hoy día también somos invitados por Él a seguirle. Así que, hermanos, te mando un abrazo grande. Espero que esta palabra de parte del Señor sea un aliento en tu vida y que podamos, así como Mateo, estar dispuestos a renunciar a lo que éramos y seguir a Cristo. Que estés bien. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua
Jesucristo basta, Jesucristo basta, yeah, oh, Jesucristo basta, oh, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Yeah, es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola hermanos. Hola hermanos. Saludamos. Qué bueno que está en este momento. Nos anima ver que sigue la transmisión del programa y sería bueno que nos comente con quién más los ve. Nuestro deseo es que Dios nos enseñe a vivir mejor por medio de su palabra y para su gloria. Si quieres empezar a mejorar tu relación con Dios, entra a nuestro sitio web www.ibrecoleta.cl, donde encontrarás recursos en línea, cursos bíblicos y artículos para matrimonios. Contáctanos al mail conversemos@ibrecoleta.cl, por mensaje en Instagram o Facebook, o en el chat de nuestra web para poder compartir contigo. Bueno hermanos, como cada día domingo, estamos compartiendo nuestro programa de escuela dominical en línea, Dios con nosotros, con música espiritual, con tiempo de niños, con pequeñas cápsulas para parejas y matrimonios, y obviamente con el mensaje de la palabra de Dios. Así también te invitamos los días martes a nuestro tiempo de oración a las 20:15 horas, junto con el estudio semanal Lecciones para la vida cristiana, con principios bíblicos para el crecimiento cristiano. Y si quieres ver lecciones anteriores, te las has perdido, puedes ingresar a nuestros comentarios, porque ahí se estarán compartiendo los links de los tiempos de oración. Cada semana siguen los grupos de vida. Seguimos con los tiempos de niños, los jóvenes los miércoles y los viernes, las mujeres siguen con sus grupos pequeños y los varones también los días sábados siguen teniendo ahí su grupo. Y si aún no estás participando en ninguno de ellos, te invitamos a que te puedas unir, y para eso nos tienes que avisar. También tenemos un especial de Navidad. Estamos preparando algunas actividades especiales de Navidad para los días 24 y 25 de diciembre. Puedes seguir cada día el devocional de Adviento de Navidad disponible en el sitio web. Sigamos orando uno por otros, por nuestra relación con Dios, nuestra salud, sustento y familiar. Y no olvidar el autocuidado en este tiempo de pandemia. Así que eso hermanos, que estén bien, esperamos que hayan disfrutado este culto y que Dios les bendiga. Chao.